Gracias, pastor. Y bueno, primero que todos pueden sentarse, por favor, gracias. Y primero, antes de poder compartir la palabra con ustedes, me gustaría felicitarlos. Yo quiero que ustedes se den a ustedes mismos también un fuerte aplauso. Como decía Pastor Javier, es obviamente un momento para celebrar la fidelidad de Dios. Dios ha sido bueno, pero también creo que no solamente es el Señor, sabemos que al Señor le gusta trabajar junto con nosotros y creemos que también ha habido fidelidad de parte de sus pastores, de la familia pastoral y de ustedes también conectados con esta visión. Entonces hoy celebramos la bondad de Dios, de sus pastores entregando su vida como un sacrificio y de ustedes también apoyando en este llamado, en esta obra que Dios puso en sus corazones. Y es un día de celebración y queremos dar las gracias a Dios obviamente por todo lo que Él hace en nuestras vidas y honrar también algo que había en el corazón de los pastores. Justamente hablamos hace un tiempo atrás con Pastor Javier y él de hecho tenía en su corazón que pudiéramos hablar un poco de la presencia de Dios en casa, de su gloria. ¿Cuántos aprecian la presencia de Dios? Y Dios está aquí en medio de nosotros. La Biblia dice que cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de nosotros, ¿cierto? Y también Él habita en el medio de la alabanza de su pueblo y lo estábamos adorando. Y además usted es templo del Espíritu Santo, entonces usted lo trajo. Entonces Dios está aquí. Estamos convencidos de eso, no solamente por la fe, sabemos que la palabra es la verdad, pero también sabemos que Él honra cuando nosotros honramos su presencia y Él está en medio de nosotros. Y con eso en mente, pues tenía algo en mi corazón, quería hablar, pues el tema o el título que Dios había puesto en mi corazón es fuego, lluvia y cosecha. Quiero que diga eso conmigo: fuego, lluvia y cosecha. Y quería hablar solamente del fuego, pero el Señor empezó como a recordarme algunas cosas de pronto que me había mostrado en el pasado, y quiero que me acompañe a Lucas, al capítulo 18, verso 1. Lucas capítulo 18, versículo 1. Y voy a leer varios versículos y vamos simplemente a confiar que es el Señor el que nos guía. Amén. Gloria a Dios. Lucas capítulo 18, versículo 1. Y dice allí: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. Hoy quiero hablarles un poquitico acerca de la importancia también de la oración, que hace que puertas se abran para que la presencia de Dios esté en medio de nosotros. Ahora, no sé si usted ha leído de pronto ese capítulo, el capítulo 18, pero es cuando Jesús da la parábola del juez injusto, que por causa de que estaba ahí una señora insistiéndole, tuvo que responder también a su petición. Sabemos que nuestro Dios no es un juez injusto, pero Él utiliza esa parábola para decir: y cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y yo creo que va a hallar fe en la tierra, por lo menos en casa. ¿Usted lo cree conmigo? Bueno, y te damos gracias, Padre Celestial, porque tú abres tu palabra a nosotros y te pedimos, Señor, quiero que repitas conmigo: dame ojos para ver, dame oídos para oír, dame un corazón dispuesto para la semilla de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, yo quiero que note que ahí en Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 1, Jesús comenzó a hablar una parábola y esta parábola les hablaba acerca de la necesidad de orar siempre. Diga conmigo: la necesidad de orar. No sé si usted sabe, pero la oración no es simplemente algo opcional, es una necesidad. No sé si usted alguna vez ha tenido una necesidad. Yo a veces escucho personas que dicen: uy, déjeme un momentico, ya vengo, es que tengo una necesidad, ¿cierto? Y así debería ser la oración en su corazón, algo que usted no puede contener, algo que usted tiene que hacer. A veces nosotros pensamos que la oración es simplemente cosas que hacemos cuando estamos en problemas, pero lo he escuchado en una ocasión a Pastor John David diciendo: si usted solamente ora cuando está en problemas, ya está en problemas, solo que no sabe que tiene problemas. La oración es algo que deberíamos hacer en todo tiempo, no solamente cuando las cosas están mal, no solamente para pedir, sino porque disfrutamos de la presencia de Dios, porque nos gusta estar con nuestro Padre Dios. De pronto al principio, cuando llegamos a la iglesia, muchas de nuestras oraciones son peticiones, estamos con necesidades y venimos, y el Señor es fiel y Él sabe qué cosas necesitamos antes de que le pidamos, pero igual Él nos ha dicho: no tienen porque no piden, y Él nos anima a que oremos, a que lo busquemos, y cuando pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, y tenemos un Dios que responde oraciones, que dijo: clama a mí y yo te responderé. Pero no solamente oramos cuando hay necesidades, también cuando todo está suplido,
Tenemos un buen Dios y somos agradecidos y nos gusta estar con Él para adorarlo, para contemplar su grandeza, para entrar en su gloria y para ser transformados aún más de gloria en gloria a su misma imagen como por el Espíritu de Dios ahí en su presencia. Y no solamente oramos para pedir, oramos porque disfrutamos de estar con nuestro Padre Dios. Ahora, mientras estaba ya orando, de hecho, recordé algo que ya sabía, ¿cierto? Pero me pasa es cuando estoy aquí, que esta iglesia tiene un conocimiento del amor de Dios como papá. Gracias por su entusiasmo. Ahora, no le estoy informando, solamente es fácil reconocerlo. Hay lugares donde de pronto tienen revelación de otras cosas, pero yo siento aquí como el Padre Dios le gusta consentir a su familia, y tal vez es simplemente por el nombre de la iglesia, por el énfasis que hay en el corazón de sus pastores, pero aquí usted puede llegar a conocer bien el amor del Padre. ¿Usted lo cree conmigo? Y yo les felicito por eso, porque ustedes han construido un lugar donde la presencia del Padre Celestial se mueve con libertad, donde Él se siente cómodo porque está en casa. Y le animo a que llegue a conocerlo más y más. Algunas personas solamente conocen un poco del Espíritu Santo, de toques, de la unción, ¿cierto? Del fluir del Espíritu Santo, y está bien, pero el Espíritu Santo siempre quiere guiarnos a Jesús. Y Jesús, de hecho, Él dijo: yo no soy la meta, yo soy el camino. Pero yo quiero que ustedes lleguen al Padre, y nadie viene al Padre sino por mí. Y al final usted necesita conocer el amor del Padre que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y aquí en este lugar yo creo que es un lugar propicio para que usted lo conozca más y más. Si ya lleva tiempo aquí en este lugar, entiende lo que le estoy hablando. Yo no tengo la oportunidad de venir aquí todo el tiempo, pero les felicito porque realmente se siente la presencia y el amor de Dios Padre, un papá amoroso en medio de su casa. Amén. Ahora, quiero que me acompañe a 1 Pedro, al capítulo 4, al verso 7, y hay algo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro es conocido como el apóstol de la esperanza. Pablo es conocido como el apóstol de la fe, mucha doctrina, ¿cierto? Y la fe es por el oír. Y Juan es conocido como el apóstol del amor, muy bien, ¿cierto? Pero Pedro tiene que ver con esperanza, con las cosas que nos esperan, que el Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, ¿cierto? Sino que Él no quiere que ninguno perezca. ¿Cuántos han leído cosas así en Pedro? Y él habló acerca de la venida del Señor, incluso también del futuro, amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Pero hay una cosa que dice aquí en 1 Pedro 4:7, y es uno de mis versos favoritos de la Biblia. Y dice allí: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Diga conmigo: el fin se acerca. ¿Cuántos creen que estamos cerca de la venida del Señor? Que pronto, muy pronto sonará la trompeta y va a ser un tiempo de celebración para nosotros, para la tierra no tanto. Porque nosotros nos vamos y vamos a estar en las bodas del Cordero, y la tierra de pronto, que no nos apreciaba tanto, nos va a extrañar. Porque nosotros estamos frenando el juicio, estamos frenando la corrupción, pero cuando no estemos, cosas se van a poner difíciles aquí en la tierra. Ahora, yo quiero que note una de las cosas que nos dice allí la palabra: el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad ¿en qué? En oración. Cuando usted lee las parábolas de Jesús acerca de su venida, varias veces Él dice que debemos estar vigilantes, mantener las lámparas encendidas. Diga conmigo: lámparas encendidas. Debemos estar ceñidos en los lomos de nuestro entendimiento, y debemos estar velando, que da la idea de no dormirnos. Diga conmigo: no dormidos, sino que deberíamos estar espiritualmente despiertos. De hecho, la Biblia una y otra vez nos dice: despiértate tú que duermes. Dígale al que está a su lado: despiértate tú que duermes. Dice: y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Pero lo dice de diferentes maneras. También nos dice: levántate y resplandece, porque sobre ti ha sido vista la gloria del Señor. Sobre ti resplandecerá su luz, su gloria. Y puede que esté oscurito allá afuera, ¿cierto? Pero no nos dejamos arrullar por el diablo. Nosotros somos una iglesia despierta. Y entonces ese término velar es estar vigilante, es estar despierto, es no dormirse a las cosas espirituales. Y el Señor entonces está diciendo: como el fin de todas las cosas está cerca, yo quiero que ustedes estén sobrios, no embriagados, no intoxicados, sino que estén sobrios y que estén vigilantes, velando en la oración. Quiero leérselo en otras versiones, solamente así como para que escuche. En la Corona de Jerusalén dice: sed pues sensatos y sobrios para daros a la oración. En la Biblia de las Américas dice: sed prudentes. En la Biblia del lenguaje sencillo dice: sean responsables y cuidadosos en la oración. Diga a la persona que está a su lado: sea responsable, hermano o hermana. Responsables y cuidadosos en la oración. En la Dios habla hoy dice: dedíquense seriamente a la oración. Y la Nueva Traducción Viviente, de pronto esa es una que usan hoy en día mucho. ¿Alguien lee la Nueva Traducción Viviente? En la Nueva Traducción Viviente dice: sean serios.
y disciplinados en sus oraciones. Dígale a la persona que está a su lado, póngase serio. Ahora, yo quiero que note que el Señor está diciendo serios en qué, en estar en oración. Entonces, quiero solamente resaltar esto. A medida que estemos más cerca de la venida del Señor, va a ser imperativo que usted ore más. Las cosas están difíciles allá afuera. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él sabe que le queda poco tiempo. Ya ha descendido con gran furia, dice la palabra. Entonces él está buscando a ver quién está mal parado, pero nosotros somos apercibidos en el Espíritu por la obra del Señor. Somos hijos de Dios, guiados por Él. Y puede que todo esté oscuro afuera, pero nosotros tenemos la luz del Señor, y en su luz vemos la luz y conocemos los pasos que debemos dar. Hoy en día muchas personas están pereciendo, están cayendo, tal vez no llegaron hasta el día de hoy aquí para celebrar con nosotros, pero yo quiero decirle que durante el tiempo en el que estemos aquí en la tierra, si estamos en oración vigilantes, el Señor nos va a guardar hasta el día de su venida. La mejor protección no es comprar un seguro, no es ponerle alarma a las cosas alrededor. De hecho, la Biblia dice que en vano vigilan la guardia si el Señor no está cuidando la casa. La mejor protección para nosotros en el tiempo en el que estamos viviendo es caminar de la mano del Señor, guiados por su Espíritu, siendo sensibles a ese testimonio en el interior, el testigo interior, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, no solo de que somos hijos de Dios, sino de todas las cosas que Él quiere que hagamos. Y si Él dice, no te metas por esa cuadra, y es la cuadra que todos los días cojo para llegar a mi casa, pero Él me dice, hoy no, hoy quiero que des la vuelta por el otro lado, si sea más largo, ¿cuántos creen que ahí hay protección? Entonces quiero que note lo que está diciendo. Como el fin se acerca, van a necesitar orar más. Yo pienso a veces en el ministerio de Jesús. A medida que Él llegaba al final de la trayectoria, cuando llegó a entregar su vida en la cruz, justamente ahí en Getsemaní tuvo que orar más. Y Jesús es nuestro ejemplo. Antes de que lleguemos a cumplir todo lo que Dios tiene para nuestras vidas, necesitamos rendirnos en oración, dejar que sea Dios revelándonos el plan, fortaleciéndonos para que podamos correr la carrera hasta el final, para que podamos decir, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, y por lo demás me está reservada la corona. Ahora, hay algo que mientras estaba meditando acerca de esta exhortación, estaba viendo que en la palabra también nos dice que a medida que el tiempo va avanzando, los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La corrupción ha ido avanzando. Hoy en día estamos viviendo en una generación que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, que no saben discernir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, que no saben ni siquiera definir qué es un hombre y qué es una mujer. O de pronto sí saben, pero no quieren admitirlo. Se hacen los locos. Pero en medio de esta generación que cada vez va de mal en peor, Dios nos está pidiendo, manténganse firmes en la oración. Cuando usted lee en Mateo en el capítulo 24, dice que por causa de que la maldad ha estado aumentando, el amor de muchos se enfriará. Y quiero hablar acerca de esto, de mantener el fuego encendido para que su amor no se enfríe. Puede que el amor de muchos se enfríe, pero no el de nosotros. No dice que de todos. Dígalo conmigo, mi amor no se va a enfriar. Y para esto necesitamos permanecer en la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo que nos guarda, la presencia de Dios es lo que nos protege. Cuando estamos metidos en el Señor, hay un fuego santo que nos mantiene cobijados, protegidos, resguardados, que ilumina el camino, que nos bendice, que nos mantiene alejados también de la maldad, porque ese fuego es purificador. La oración te va a mantener alejado del pecado, o el pecado te va a mantener alejado de la oración. Pero las dos no funcionan juntos. Y yo prefiero la primera, que la oración me mantenga guardado en la presencia de Dios. Amén. Ahora, cuando los discípulos caminaron en esta tierra con Jesús, lo vieron hacer tremendas maravillas, milagros, predicar enseñanzas impresionantes. De hecho, Pastor John dice que coger un sermón de Jesús y predicarlo bien toca así horas y horas lo que él pudo decir en un ratico chiquitico. ¿Cuántos creen que él es el mejor maestro? Así lo llamaban, ¿no? Maestro bueno. Pero ellos no le dijeron a Jesús, enséñanos a escribir buenos sermones. Ellos no le dijeron a Jesús, enséñanos a hacer milagros, ¿cierto? A caminar sobre las aguas, a resucitar a los muertos. Pero sí vieron algo tremendo en su vida de oración y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Lo más sobresaliente de la vida de Jesús era su vida de oración. Y muchas personas no entienden que lo más tremendo que Jesús hizo no fue sus milagros, fue su oración. Porque los milagros eran el fruto de la oración, porque no hay milagros sin oración.
Y a veces queremos ver grandes obras en nuestra vida, pero no nos preparamos o no le damos espacio al Señor para que Él pueda moverse en medio de nuestras vidas. Hay un predicador que se llama Leonard Ravenhill y él dijo esta frase que cautivó mi corazón hace varios años atrás y trato de atesorarla y de recordármela una y otra vez. Ningún hombre es más grande que su vida de oración. Voy a decirlo otra vez, ningún hombre, ninguna mujer, ningún hombre es más grande que su vida de oración. Nosotros sabemos que hay poder en la oración. ¿Usted lo cree conmigo? Que hay poder en Dios que responde las oraciones. Que cuando nosotros clamamos, no simplemente estamos hablando palabras a la nada, al vacío. Hay un Dios que no solamente escucha, sino que responde. No solamente pelea nuestras batallas, sino que las gana. Hay un Dios que está a nuestro favor, que está siempre atento, el oído del Señor al clamor de los justos y que quiere responder a cada una de nuestras oraciones. Entonces sabemos, y es un secreto a voces, que hay poder en la oración. De hecho, Santiago lo dijo así: la oración del justo puede mucho. ¿Usted cree que su oración tiene poder? ¿Hay algún justo aquí que diga: mi oración es poderosa? ¿Usted lo puede decir conmigo? Dígalo ahí, dígale: mi oración es poderosa. Y a veces yo veo la oración, y se lo escuché también a un predicador, Mark Hankins. Él decía, cuando salieron esos barcos de vapor, y no sé si de pronto usted ha visto alguna vez en el río Magdalena o en algún lugar esos barcos de vapor, ¿cierto? Normalmente vemos el barco que se está moviendo y hay como una rueda ahí grandotota, pero no nos damos cuenta que detrás de todo eso que se ve bonito por fuera hay como una calderita, un cuarto de máquinas, un lugar que hace que todo eso se mueva. Y yo quiero decirle que su empresa, su hogar, su familia, las ideas que Dios ha puesto en su corazón, el llamado que Dios ha puesto en su vida va a avanzar conforme a esa calderita, a ese lugar secreto donde el fuego de Dios hace que todas las cosas se muevan. Ningún hombre es más grande que su vida de oración. En estos días estaba escuchando al pastor John David decir que él ha estado caminando en ciertas cosas que el Señor le empezó a mostrar que las había orado antes. Y el Señor le dijo estas palabras: nunca vas a entrar en lugares que no has orado antes. Quiero que piense un poquitico en eso. A veces estamos esperando: Señor, que la puerta se abra, Señor, que la oportunidad se dé, Señor, que tenga los recursos para hacer esto o esto otro. Pero antes de que esas cosas pasen, primero preparamos el camino en lo secreto. Un camino pavimentado en oración es mucho más fácil de transitar. Amén. Y Jesús mostró a través de su vida, les modeló, no solamente les enseñó acerca de la oración, sino que les modeló la oración. Porque me llama la atención que los discípulos le dijeron que les enseñara a orar, ¿cierto? Pero cuando Jesús los invitó a orar en Getsemaní, todos se durmieron. A la gente le gusta la enseñanza de oración, pero cuando uno los invita a orar, no vienen sino las 2 señoras de la iglesia. Yo espero que en esta iglesia sea diferente. Amén. Que vengan también los jóvenes a orar, ¿cierto? Que venga ese legado que estaba escuchando, esa generación victoriosa que va a dejar también un impacto para esta tierra. Acompáñame a Marcos al capítulo 1, versos 33 al 37. Marcos capítulo 1, versículos 33 al 37. Jesús modeló una vida de oración. Jesús les mostró a los discípulos cómo orar. Cuando Él estaba con los discípulos en el camino de Maús, adivine cuándo lo reconocieron: cuando oró por los alimentos. O sea que Él oraba por los alimentos diferente a otras personas. Solamente como para pensar, ¿no? Marcos capítulo 1, versículos 33 al 37. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Quiero resaltar un par de cosas. Toda la ciudad. Probablemente no era un pueblo, no era un lugar tan grande, ¿cierto? Pero mucha gente lo estaban buscando y dice: sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ahora quiero resaltar ahí: siendo aún muy oscuro, levantándose muy de mañana. ¿Qué estaba haciendo madrugado? Orando, ¿cierto? Verso 36. Y lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Ahora, cuando usted continúa leyendo, Jesús no simplemente dejó todo lo que estaba haciendo para irse a atender a la gente, sino que cuando usted continúa en el verso 38 le empieza a decir: es necesario que vayamos a las ciudades vecinas. Y parece ser que no le puso mucha atención a lo que Pedro le estaba diciendo. A mí este pasaje siempre me ha llamado la atención, porque a veces nosotros vemos que personas tienen necesidades y salimos a suplir las necesidades que ellos tienen, pero ¿cuántos saben que siempre hay necesidades?
Y si nos dejamos mover por necesidades, de pronto el diablo va a controlar toda nuestra agenda y toda nuestra vida, porque él siempre va a crear necesidades alrededor. Pero Dios no se mueve por necesidades, Él se mueve por fe. Él no permite que el enemigo controle su agenda, Él simplemente tiene un plan y va cumpliendo su plan, y cada etapa con un propósito específico en un momento asignado. Ahora, cuando Jesús caminó en esta tierra, el Señor fue ungido con el Espíritu y con poder, dice la palabra. Cuando estaba allí, tal vez usted recuerda, en el Jordán siendo bautizado, dice que habiendo orado, los cielos se abrieron y el Espíritu descendió sobre él. Estaba escuchando ahorita a Juan y él decía que la gloria entre no es tan difícil. Pues realmente es súper fácil, usted simplemente se dispone y el Señor prometió que si usted lo busca, lo va a encontrar. Entonces ser ungido no es difícil, que la gloria inunde nuestra vida no es difícil. Jesús oró, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma como paloma, y ahí escuchó: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No sé si usted ha estado en ese lugar de oración, en ese lugar secreto, pero uno empieza a orar y la gloria de Dios empieza a descender, y no le tienen a uno que contar que Dios es bueno y que Dios lo ama. Uno sabe que Dios es bueno, uno sabe que Dios es un Dios amoroso. Cada derramamiento de su espíritu, cada impartición es como una caricia del cielo que hace que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior. Y hay algo que sucede allí después de salir de oración. Puede que usted no se sepa todos los versículos, pero usted sabe que Dios está con usted, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sale uno con una actitud diferente, sale uno con una sonrisa en la boca, y de pronto le preguntan: ¿ya se resolvió el problema, plata? No. ¿Y por qué tiene esa sonrisa? Porque Dios es fiel, y Él es el dueño de la plata, y Él cuida mi espalda. Entonces algo sucede cuando usted está ahí en el lugar secreto, en la presencia de Dios. Y Jesús está orando y la unción descendió sobre su vida, fue ungido con el Espíritu y con poder. Y gracias a esto la Biblia dice que él anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces la clave para ver milagros, para ver sanidades, para que las ataduras del diablo se rompan, para que las obras de tinieblas sean deshechas y la obra de Dios sea manifiesta, tiene que ver con oración. Él dijo: ustedes oren así: que se haga tu voluntad en la tierra como es en los cielos. Y en los cielos la voluntad de Dios es perfecta, y Jesús lo sabía, y cuando caminaba traía al cielo en la tierra. Personas eran sanados, endemoniados eran liberados, y entonces todo el mundo lo buscaba. Duró todo el día anterior sanando a los enfermos, y en la mañana se levantó a orar, preguntándole al Padre: bueno, seguimos haciendo lo que veníamos haciendo ayer, pero ¿cuántos saben que Dios tiene planes para diferentes temporadas de la vida? Y tal vez lo que funcionó para el 2025 no es exactamente lo mismo que Dios quiere hacer para el 2026. O lo que hicimos durante el primer semestre no necesariamente es lo mismo que necesitamos hacer en el segundo, o en el año que viene. Y Jesús está orando, y Pedro dice: todos te buscan. La gente tenía necesidades y lo seguían jalando. Pero en ese momento él dijo: no, es necesario que vayamos a las aldeas vecinas. Cuando usted está en oración, usted sabe qué es lo que Dios quiere que usted haga. Usted sabe qué es lo que debe responder que sí y a qué cosas debe decir que no. Y cuando usted está decidido a tener una vida de oración, siempre van a salir múltiples ocupaciones. No hay nada más extraño que es una persona que dice: yo quiero ir a la iglesia, y se propone a ponerse serio con las cosas de Dios, y justo lo llama toda la familia que no lo ha llamado en todo el año para decirle: este domingo queremos pasar a visitarlo. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Y lo mismo sucede cuando usted dice: yo voy a tener una vida consagrada al Señor, yo voy a empezar a leer la Biblia, yo voy a orar. Siempre van a haber múltiples ocupaciones, pero si usted quiere tener una vida de oración, va a tener que decirle no a ciertas cosas para poder buscar la presencia de Dios. A veces queremos avivamiento, y estaba escuchando esto: avivamiento es la cosecha de la semilla de oración. Dígalo conmigo: avivamiento es la cosecha de la semilla de oración. Normalmente los años para los hebreos tienen como números, ¿cierto? Y ideas, nombres, cosas que van a suceder. Mientras estaba orando, el Señor me recordaba que ahorita ustedes ya han caminado 13 años, ¿cierto?, en esta visión, y están entrando en el 14. Un doble cumplimiento, una doble unción, una doble porción. Y yo creo que hay algo que el Señor ha estado poniendo en tu corazón, y no sé si solamente lo estoy confirmando, pero viene un avivamiento para esta iglesia. Un derramamiento aún mayor de las cosas que habían visto antes. Ya han visto familias restauradas, ya han visto personas liberadas, ya han visto milagros, señales, prodigios, gente sanada, personas libres de las adicciones, pero yo creo que vienen en mayor medida. Han tenido servicios gloriosos, momentos de la presencia de Dios, pero yo creo que viene en aumento. Y lo que tenía en mi corazón mientras estábamos ahí orando es que hay una doble porción, una doble unción, un avivamiento, cosas que se están acelerando para este tiempo.
Pero un avivamiento es una cosecha. No fue simplemente por casualidad. Cosas que han sido sembradas a través de los años se van a empezar a estallar en este tiempo. Y van a entrar en cosas que oraron en el pasado. Ahora, quiero que me acompañe el primer libro de Reyes, al capítulo 17. Quería como ver muy en detalle esta historia, pero el Señor me refrenó y solamente quiero leer los versículos 1 al 3 para comenzar. Primera Reyes 17, versos 1 al 3, y le voy a contar el contexto un poquitico. Se levantó un rey que se llamaba Acab. Acab no hizo caso al consejo de Dios, que no se uniera en yugo desigual, y se casó con una mujer en la Biblia que mucha gente conoce, se llamaba Jezabel. De hecho, no la conocemos como una mujer, una bruja horrible, hija del diablo, una mujer pagana que adoraba a todos los dioses asirios y babilonios, y básicamente esta mujer no honraba a Dios. Pero no solamente ella no honraba a Dios, sino que empezó a desviar el corazón también del rey. Y esto trajo un problema. Si el rey, que es la cabeza o la autoridad dentro de la nación, está desviado, iba a empezar a ejercer una influencia sobre toda la nación. Y la nación empezó a caer en idolatría, todas las cosas van mal, y en medio de eso se levanta un hombre, el profeta Elías. Y quiero que vean primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo: acá vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Ahora me llama la atención que Elías viene y confronta al rey, y aquí quiero mencionar algo importante. Hoy en día siento que muchos cristianos le hacen pleitesía a los políticos de turno. Y yo sé que no es un tema muy popular, pero quiero contarle que la verdadera autoridad se la dio Dios al hombre que tenía una relación con él. En Génesis, en el capítulo 1, en el verso 26, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que él señoree. Más adelante él dio el gobierno humano, ¿cierto? Cuando salieron del arca, y entonces trató de dar leyes para poder proteger a las personas y que la maldad no aumentara. Y lo empezaron a llevar al extremo, y apareció Nimrod, el primero de los grandes en la tierra, y comenzaron la adoración del hombre Dios y la idolatría a los políticos, y lo llevaron a un extremo, y Dios tuvo que intervenir y tuvo que cambiar todo eso. Y Jesús dijo: los que gobiernan en este mundo se enseñorean de las naciones. A veces los políticos hacen eso, se atribuyen cosas que solamente Dios puede hacer. Ellos dicen: yo voy a ser tu sanador y te voy a construir hospitales, y yo voy a ser tu sabiduría y te voy a hacer universidades públicas, y yo voy a hacer tu provisión y te voy a dar subsidios. Yo no necesito un proveedor, yo no necesito un sanador, yo ya tengo uno y se llama Cristo Jesús. Ahora, yo no soy de derecha ni de izquierda, yo soy del reino de los cielos. Pero esto para decir lo siguiente: la verdadera autoridad no la tuvieron los reyes, primero la tuvieron hombres ungidos de la presencia de Dios, personas que tenían una relación con Él. Ellos eran los que oraban por los reyes, ellos eran los que lo establecían. Y a veces nosotros tenemos la imagen al revés. A veces pensamos que cuando Natán vino a confrontar a David, era Natán asustado porque el rey de pronto decía iba a hacer algo, pero al revés. Cuando yo leo la historia, fue David el que quedó postrado en la presencia de Natán. La verdadera autoridad no está en la casa de Nariño, está en la casa de Dios. Diga conmigo: la autoridad está en casa. Una vez más, diga conmigo: la autoridad está en casa. Pero a veces le damos mucha pleitesía por las cosas que están sucediendo afuera. Ellos no nos van a salvar, el único que nos puede salvar es Cristo Jesús. Y oramos para que Dios los use y tengan sabiduría y hagan las cosas lo mejor posible, ¿cierto? Pero mi confianza sigue en Jesús. Ahora, cuando los reyes se desviaban, Dios utilizaba profetas, porque la autoridad no estaba en los reyes, está en los hijos de Dios. Diga conmigo: los hijos de Dios. Y entonces utiliza a Elías para ir a confrontar a este rey que se había desviado. Pero me llama la atención algo que dice Elías: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Diga conmigo: en cuya presencia estoy. Nosotros tenemos una ventaja tremenda comparados con los hombres del Antiguo Testamento. De hecho, me gusta que Jesús, cuando habló acerca de Juan el Bautista, él dijo: ¿ustedes qué salieron a ver? ¿Qué salieron a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿A hombres con ropas delicadas? Y ellos estaban buscando a Juan el Bautista, y él dijo: los hombres de ropas delicadas están por allá en palacios y castillos, ¿cierto?
pero ustedes salieron a ver un profeta, y si les digo más que profeta, entre los nacidos de mujer nunca se ha levantado otro como Juan el Bautista, dijo Jesús. O sea, para Jesús el hombre más grande que ha caminado sobre la tierra era Juan el Bautista. Quiero que piense eso, porque en el Antiguo Testamento estaba Moisés, que entraba en la gloria, que desató plagas en medio de Egipto. Estaba Elías, que hizo caer fuego del cielo, que era respaldado también por el Señor de forma sobrenatural. Habían varios que tuvieron milagros tremendos de parte del Señor, pero Jesús dijo: el más grande, Juan. Entre los nacidos de mujer no ha nacido ninguno comparado con Juan, pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que Juan. El más pequeño de los hijos de Dios, el más pequeño de los santos de esta dispensación, es más grande que todos los profetas del Antiguo Testamento. Porque usted tiene algo que ellos no tenían. Usted es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca lo deja, nunca lo desampara. Usted tiene a Dios todos los días, desde el principio hasta el final, hasta el último momento, hasta que suene la trompeta. El Señor lo va a acompañar. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, dijo el Señor. Nosotros tenemos una ventaja que ellos no tenían: tenemos al Espíritu siempre. Entonces, cuando Elías dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, no era porque él fuera templo del Espíritu Santo, era porque él había procurado en su vida mantener la presencia de Dios. ¿Podría usted decir eso? ¿Vive el Señor en cuya presencia estoy? ¿Será que es una simple declaración, o será que eso se puede hacer real en nuestra vida? Que la unción nos acompañe todo el tiempo, que donde caminemos podamos saber: Dios está conmigo. Que su presencia sea tan real, que de hecho sea más real que todas las cosas alrededor. Estaba leyendo al hermano Hagin, y el hermano Hagin dijo: yo me propuse a conocer al Señor más y más, porque la Biblia dice: si alguien se va a gloriar, gloríese en esto, en conocerme y en entenderme que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia. Entonces, ¿podemos conocer al Señor? Algunas personas creen que no se puede, pero el Señor quiere que lo conozcamos. Para eso vino Cristo, para que pudiéramos entrar en una relación con Él y para que podamos conocerlo más y más. Y el hermano Hagin, él dijo: yo quisiera que en mi vida cada vez Él se hiciera más real. Dijo: y empecé a practicar su presencia. Diga conmigo: practicar su presencia. Hasta el punto tal que Dios empezó a ser más real que el carro que iba manejando, más real que mi esposa que se acostaba al lado mío, era más real que cualquier persona que tuviera alrededor, porque yo sabía que Él siempre estaba conmigo. Ahora solo quiero estimular su mente santa, pero podríamos llegar al punto tal de decir: vive Jehová en cuya presencia estoy. Yo no entré solo, cuando yo entré, Dios entró conmigo. Porque sea que usted lo entienda o no, cuando usted vino, Dios vino con usted. Y a veces decimos: Señor, es que me siento solo. Usted nunca está solo. Lo que pasa es que no es tan consciente del Dios que lo acompaña. Pero ¿qué pasaría si se hiciera más consciente? Y en ese momento entonces él empezó a decir: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío. Y probablemente usted ha leído la historia, ¿cierto? Por 3 años y medio no llovió, pero quiero que note algo más que sucedió allí. Verso 2: y vino a él palabra de Jehová diciendo. O sea, Elías escuchaba al Señor. Dígalo conmigo: Elías escuchaba al Señor. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete. Diga conmigo: escóndete. Ahora, todavía no ha sucedido lo más grande en el ministerio de Elías. Ya el Señor lo está usando, ya comenzó un milagro, se cerraron los cielos. Pero en la Biblia dice que hubo varios milagros grandes en el ministerio de Elías. De hecho, entre Elías y Eliseo son 21 milagros, 7 Elías, 14 Eliseo, ¿cierto? Entonces hasta ahora vemos uno. Y me llama la atención porque es un hombre que está siendo guiado por Dios y lo lleva a un lugar que era el arroyo de Querit. Cuando usted lee los versículos 4 y 5, dice que no hay agua, no hay comida, la gente está pasando dificultad, pero el Señor enviaba pan y carne a través de cuervos en la mañana y pan y carne en la noche a donde estaba Elías. ¿Qué hizo Elías? Elías pactó con Dios y entonces dio un montón de plata a la iglesia para que el Señor le llevara la provisión. ¿Será que Elías se leyó toda la Biblia tapa a tapa y la confesaba todos los días? ¿Será que Elías oraba fervientemente y hacía repeticiones de confesiones de que no me va a faltar el alimento? A veces creemos que son todas esas cosas los que hacen que nosotros estemos provistos, pero yo quiero decirle que lo único que hizo Elías fue tener una relación con Dios. ¿Qué pasaría si su provisión no dependiera de su esfuerzo, sino de su relación con Dios? Yo quiero que piense: ¿quién es el más grande terrateniente que ha habido sobre la faz de la tierra? Adán. El Señor le entregó toda la tierra a uno solo y todos los demás hemos estado repartiéndola en pedacitos. Pero el más grande terrateniente, ¿quién era el dueño de toda la tierra? Adán.
Se la entregó el Señor, ¿es cierto o no? Pero ¿qué hizo Adán para ser dueño de toda la tierra? No se congregaba, no hizo discipulado 1, 2, 3. Quiero que piense un poquitico acerca de eso. Lo único que hizo fue abrir sus ojos y ver a Dios así soplando aliento de vida sobre él, y caminar con él, y compartir todos los días con él. Y un día fue expulsado de la presencia de Dios y perdió todo. Diga conmigo, la provisión viene de mi relación. Una vez más, la provisión viene de mi relación. ¿De qué relación? De la relación con Dios. Y el Señor le guió y allí le llevó los cuervos, pan y carne por la mañana, pan y... Cuando usted es guiado por Dios, cuando el Señor le muestra cuál es el plan que Él tiene para su vida, ya todas las cosas van a estar suplidas, porque Él es un buen jefe, porque Él sabe hacer buenos planes y Él incluye planeación financiera para usted. Y donde su dedo apunta, su mano provee. Con Dios no es a la americana, donde Él invita, Él paga. Pero donde usted se invita solo, a usted le toca pagar. Dígame, no diga ya, yo no sé. Ahora, el Señor le dijo que se quedara allí por un tiempo. No fue todo el tiempo. Cuando usted lee más adelante, después le dijo, ahora ya no más aquí, ve a donde esta señora, una viuda, yo le he dado orden para que ella te sustente. Y él siguió la instrucción del Señor. Pero quiero que me acompañe a Primer Libro de Reyes, capítulo 18, verso 1. Primer Libro de Reyes 18, 1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Diga conmigo, muéstrate. Pasaron como 3 años, y durante 3 años él no estuvo haciendo milagros, no estuvo haciendo predicaciones, no estuvo haciendo campañas, solamente estuvo en el lugar que Dios quería que él estuviera. A veces nosotros queremos ver grandes milagros. Justamente después de esto es cuando empieza a caer fuego del cielo, es cuando él confronta a los profetas de Baal y hacen el sacrificio. ¿Cuántos han leído también esa historia? Pero a veces queremos ver esos grandes milagros, pero no pasamos tiempo en el lugar que Dios quiere que nosotros estemos. Diga conmigo, escóndete. Y ahora diga, ve y muéstrate. Hay tiempos donde Dios no quiere que estemos haciendo un montón de cosas en público. Hay tiempos que son como tiempos de gestación. Hay tiempos donde antes de que se mueva el barco hay que preparar la caldera. Hay tiempos en los cuales Dios quiere que entremos primero en el lugar secreto, y cuando estamos ahí en el lugar secreto, Dios empieza a preparar las cosas que después Él va a hacer que se manifiesten en público. Y muchas personas quieren el triunfo público, pero no quieren el lugar secreto. Muchas personas quieren ver ministerios florecer como el de Jesús, pero no quieren pasar por el desierto como hizo Jesús antes de que su ministerio se empezara a estallar. Y el Señor me dijo en una ocasión de esta manera, me dijo, el desierto no es opcional, la oración es una necesidad. El desierto no es opcional, o tú vas voluntariamente al desierto o la vida te va a meter en el desierto. Yo prefiero ir por mi propia cuenta. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Ahora, cuando el Señor le dijo que fuera y se mostrara a Acab, le dijo, y yo haré llover, iba a hacer ese milagro. Pero no solamente eso, ahí empieza a haber una serie de desafíos. De hecho, de pronto no les había dicho, pero yo quiero leer en este capítulo los versículos 30 al 33. Primer Libro de Reyes, capítulo 19. No, es que estoy en otro lado, no, sí, 18. Primer Libro de Reyes, capítulo 18, y quiero que vea los versículos 30 al 33. Y dice allí, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Ahora, Elías se mostró a Acab. Y hubo un reto, y el reto era, vamos a invocar a Dios. Ustedes, los que están adorando con esa Jezabel a dioses paganos, y los sacerdotes de los dioses paganos, ustedes van a adorar a sus falsos dioses, y yo voy a adorar al Dios todopoderoso y eterno. El Dios que responda con fuego, ese es Dios. Ahora, ¿cuántos creen que para hacer un reto así se necesita cierta valentía? Cuando ellos hicieron este reto, dice que los profetas de Baal, los profetas falsos,
Ellos comenzaron a hacer sus rituales, cánticos, a saltar, a danzar, se cortaban, ¿cierto? A veces esas son las religiones falsas, ¿no? Que usted tiene que sacrificar y tener cierto dolor para que sus dioses le escuchen. No, usted no tiene que sacrificarse, ya Dios se sacrificó por usted. Ahora, ellos estaban clamando y me parece un poco extraño que ellos esperaban que hubiera una respuesta. Cuando yo en la Biblia veo momentos en los que el diablo hizo caer fuego del cielo sobre los ganados de Job. Veo momentos en los que levantó tormentas para tratar de frenar a Jesús y a sus discípulos. Y usted sabe que el diablo tiene algo de control en este mundo natural. No nos gusta pensar en eso, ¿cierto? Pero la Biblia lo llama el príncipe de este mundo, el príncipe de las potestades del aire, el Dios de este siglo. Y él tiene cierta autoridad en este mundo. Ahora, el milagro no fue solamente que Dios respondió con fuego a Elías, sino que no dejó que el diablo se moviera, porque cuando hay un hijo de Dios caminando en la autoridad y en el plan de Dios, el enemigo no puede tocarnos. Cuando usted camina en el propósito que Dios tiene para su vida, hay una protección sobrenatural. Y ellos duraron ahí un rato y Elías se les empezó a burlar, dijo, de pronto están dormidos sus dioses, ¿cierto? Pero llegó un momento en el que ya él iba a hacer su sacrificio, y cuando hizo su sacrificio, antes de que el fuego cayera, reconstruyó el altar. Diga conmigo, reconstruyó el altar. ¿Cuántos quieren ver fuego de Dios en sus vidas? Fuego es un tipo de la gloria, fuego es un tipo de la presencia de Dios. Fuego es algo que no solamente quema todas las obras del enemigo, purifica nuestro corazón, pero al mismo tiempo también nos da luz, nos da abrigo y protección, y es una forma de ver a nuestro Dios que es fuego consumidor. Entonces vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren ver fuego de Dios en sus vidas? Quiero mencionar esto específicamente. Dios no solamente envía el fuego sobre el altar, sino envía el fuego sobre su sacrificio. Y antes de que ellos pudieran ver el fuego, tuvieron que reconstruir el altar y poner el sacrificio sobre el altar. Eso es un tipo de la vida de oración. Muchos de nosotros queremos ver el fuego de Dios, pero quiero que piense un poquitico en el aposento alto. Habían 120 sacrificios y lenguas de fuego fueron repartidas sobre ellos. Si queremos ver el fuego de Dios, necesitamos restablecer nuestra vida de oración. Si queremos más de la presencia de Dios, deberíamos poner un pedazo de chuleta, un pedazo de carne y decir ya no más, y rendirla delante de la presencia de Dios, y vamos a empezar a ver el fuego de Dios manifestándose. Ahora, algo sucede en este pasaje. Resulta que justamente cuando él empieza a clamar para que el fuego de Dios se manifieste, en los versículos 36 en adelante, yo quiero que lea solamente el versículo 37 y 38 y 39. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndole todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y Elías aprovecha la oportunidad y dice: ahora atrapen a todos esos falsos profetas, y los degollaron, ¿cierto? Pero solamente quiero resaltar esto. Cuando el fuego cayó, él está diciendo: Señor, yo quiero que lo hagas no simplemente porque es chévere tener fuego, no solo para que las demás personas sean deslumbradas, no solamente para que vean los milagros y que yo soy el super Elías que ora y cae fuego del cielo, sino es para que sus corazones entiendan que tú eres Dios. Entonces quiero hacer esta pregunta: ¿usted quiere tener fuego? ¿Para qué? ¿Para qué es el fuego de Dios? Para deshacer las obras del diablo, para que la presencia de Dios esté en medio de nosotros, pero especialmente para que otras personas puedan llegar a conocerlo. En el momento en el que fuego cayó, algo sucedió en esas personas que no estaban tan seguras. Empezaron a dejar su idolatría y a rendir sus corazones diciendo: Jehová es Dios. A veces la gente dice: no, pero es que no deberíamos estar buscando señales, no deberíamos estar buscando milagros. ¿Para qué están orando por los enfermos? Si nosotros andamos por fe y no por vista. Sí, nosotros andamos por fe y no por vista, pero hay señales que son para los incrédulos. Hay muestras gratis del cielo para que otras personas sepan que Dios los ama. A través de ese fuego, a través de los milagros y los prodigios, otras personas se van a dar cuenta: hay algo diferente en ese lugar. Me llevaron a esta iglesia en casa y allá Dios sana, allá Dios se mueve, allá Dios libera, allá Dios nos llena de gozo, allá hay alegría. Ellos no tienen cara de limón, son personas que adoran con todo el corazón. Dios está en medio de su pueblo. Y van a poder poner la nariz contra el piso y decir: Jehová es Dios.
Dios no tiene fuego sin propósito. Su fuego es para que la idolatría se caiga. Su fuego es para que cosas que no habían permitido que el cielo se derramara sean quitadas y el cielo se pueda derramar. Ahora no va a terminar de leer, ¿cierto? Pero cuando usted lee los versículos 41 al 46, dice que Elías, inmediatamente después de que cayó el fuego, se fue a la montaña a orar para que ahora viniera la lluvia. Elías oró, dice Santiago, y no cayó lluvia por 3 años, y después volvió a orar y cayó la lluvia. Este mensaje se llama fuego, lluvia y cosecha. Por 3 años la lluvia no había caído. Por 3 años la tierra estaba seca y árida, 3 años y medio. Por 3 años ellos no habían visto cosechas, pero cuando cayó el fuego, vino la lluvia. Y cuando vino la lluvia, la tierra empezó a germinar y empezó a producir fruto, y la cosecha pudo ser recogida. ¿Cuántos quieren fuego de Dios? ¿Cuál es el propósito del fuego de Dios? El propósito del fuego de Dios es que la idolatría sea quitada, que todo lo que estaba impidiendo que el cielo se manifestara en medio de nosotros sea manifestado, que haya un derramamiento de la obra del Espíritu Santo para que la cosecha de almas, el precioso fruto de la tierra, pueda ser recogido, para que ellos puedan dar gloria y alabanza al Dios Todopoderoso. Si queremos el fuego de Dios, necesitamos ser conscientes: Señor, yo quiero fuego, no solamente para que eso queme las obras de tiniebla en mi vida, sino para que yo sea un portador de ese fuego y otras personas puedan llegar a conocerte. Hay un verso también que me gusta en Levíticos 6:13, donde los sacerdotes que tenían que organizar todas las cosas dentro del tabernáculo reciben una instrucción de parte del Señor: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Dígale eso a la persona que está a su lado: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Una vez más, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y estaba en alguna ocasión estudiando acerca de este fuego, ¿cierto? De ese fuego que Dios quiere que no se apague. Y me di cuenta que una de las cosas que sucedía ahí en el altar de bronce, en la parte de afuera, mi pastor estaba predicando el tabernáculo, es que si ellos no sacaban las cenizas del pasado, si no sacaba lo del fuego de ayer que se había quedado en la parte de abajo, empezaba a llenar tanto que no importaba que pusieran leños nuevos, carbones nuevos, no iban a prender porque las cenizas lo iban a ahogar. Algunos todavía quieren vivir de las victorias del pasado y no saben que eso es lo que les está matando el fuego de hoy. Y el sacerdote tenía que sacar esas cosas del pasado y tenía que poner un fuego nuevo, un fuego fresco. Tenía que poner la leña, tenía que poner el material para que pudieran tener ese fuego día tras día, porque el Señor les dijo: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Las oraciones de ayer no les sirven para tener fuego hoy. Otra vez, las oraciones de ayer no les sirven para tener fuego hoy. ¿Cuántos quieren tener fuego hoy? La Biblia dice que mi Dios es fuego consumidor, que Él hace de sus ministros llamas de fuego. A mí me gusta cuando Jeremías dice: yo traté de no hablar de Dios, pero era como un fuego en mis huesos que no podía contener. Diga conmigo: fuego. Y ese Dios, que es fuego consumidor, vino a habitar en su corazón. Él encendió una llama en su interior. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Ya no es mantener el fuego en este altar, es mantener el fuego en este altar. Quiero que me mire aquí, diga aquí: en el altar del corazón. Ahí es donde el fuego debe arder continuamente. Y entre más usted entra en la presencia de Dios y más cultiva ese fuego, más aviva ese fuego, va a tener para que el mundo pueda creer que Jesús es Dios. Un verso más. Quiero que me acompañe a Ezequiel, al capítulo 10. Ezequiel, capítulo 10, y voy a leer el versículo 2. Ezequiel 10:2. Y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Ahora quiero que note que aquí hay una instrucción un poco extraña. Ezequiel está teniendo una visión de la gloria de Dios, y me gusta, casualmente justo en mi lectura de la Biblia estoy pasando por estos versículos, por Ezequiel, y él tiene una visión de la gloria de Dios y no sabe ni siquiera cómo describirla. No era como la semejanza de, parecía como hombre, pero resplandecía y era como fuego. ¿Y cuántos saben que así es nuestro Dios? Nuestro Dios es fuego consumidor, y el que no lo ha visto, por ahí dicen: el que no ha visto a Dios
Cuando lo ve se asusta. Y hay algo tremendo acerca de la presencia de Dios. En la presencia de Dios hay un fuego santo. Tal vez usted ha leído en Isaías, hay un pasaje en el capítulo 6, dice: mis ojos vieron al Rey sentado en el templo, su gloria llenaba su falda, llenaba el templo, y los ángeles decían: santo, santo, santo. Y hasta ese momento Isaías era bastante criticón, ¿cierto? Ay de los borrachos, ay de los adúlteros. Pero cuando estaba en la gloria de Dios, digo: ay de mí, que soy hombre inmundo, que vivo en medio de pueblo de labios inmundos. Pero la Biblia dice que cogieron un carbón, un ángel cogió un carbón, un tizón del altar, y lo puso sobre su boca, y eso purificó sus labios. Y el Señor dijo: ¿a quién enviaré? Y él dijo: heme aquí, envíame a mí. Algo sucede cuando usted está en el fuego de Dios, que usted se da cuenta que tal vez no somos tan perfectos como pensamos. Ahí en ese momento, fuera del fuego de Dios, podemos estar chismoseando, criticando, pero ahí se nos quita la chismosería, porque el fuego de Dios empieza a revelar realmente la condición en la que nos encontramos. Pero también es en el fuego de Dios donde el llamado es revelado y donde podemos responder al llamado. Fue en una zarza ardiente, en ese fuego, que Moisés escuchó que el Señor quería usarlo para liberar a la nación. Y fue en ese lugar donde las excusas se acabaron y él pudo cumplir el plan y el propósito que Dios tenía para su vida. Y aquí Dios le mostró algo a Ezequiel. A Ezequiel le dijo: cuando entres en el fuego, yo quiero que cojas de esos tizones y que cojas ese fuego y que no solamente lo guardes para ti. ¿Qué le dijo que hiciera? Llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. ¿Cuántos quieren fuego? Este mundo está en tinieblas. Hay un montón de frío, hay un montón de oscuridad, y Dios quiere que saquemos fuego de su presencia y empecemos a llevar a nuestros colegios, que empecemos a llevar a nuestro trabajo, que llevemos al Transmilenio, que encendamos un incendio, un avivamiento para la gloria del Padre. Dios ha estado reuniendo tizones a través de diferentes lugares. El cuerpo de Cristo, esto es una fogata en casa, es un lugar donde tizones están siendo reunidos, pero usted tiene que tomar de ese fuego y llevarlo a cada lugar donde el Señor lo ha puesto, para que otras personas puedan llegar a conocer el fuego de Dios. Jesús dijo: yo no vine a traer paz, yo vine a traer fuego en medio de esta generación. Y el propósito de que estemos aquí no es solamente para que nosotros nos calentemos en el fuego de Dios, sino que salgamos tan encendidos, que seamos lámparas encendidas, que podamos llevar de la presencia de Dios y que otras personas puedan llegar a conocerlo. ¿Usted lo cree conmigo? Yo creo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Yo creo que cada una de esas profecías donde dice que sobre nosotros será vista la gloria del Señor, se están cumpliendo. Yo creo que realmente somos la generación del último avivamiento, donde el Señor dijo que vendrá el deseado de las naciones y llenaría de gloria su casa, y que la gloria postrera sería mayor que la primera. Hay un avivamiento que se ha estado gestando alrededor del mundo, y el hermano Hagin, él dijo: son como olas que golpean sobre la playa. Cada avivamiento limpian, pero el último derramamiento va a ser como un tsunami, donde todas las olas juntas no se van a comparar con el derramamiento del Espíritu que va a venir sobre la tierra. Y digo, y si alguien quiere participar de este avivamiento, cuando venga la ola, no es el tiempo de empezar a dar brazadas, no es el tiempo de decir: ahora sí voy a orar, porque muchos van a ver el avivamiento pasar, pero no van a poder participar, solamente van a ser espectadores. Pero Dios quiere protagonistas. Dios no solamente quiere que usted vea el fuego de lejos, Él quiere que usted porte ese fuego para que otras personas sean bendecidas. Yo creo que esta iglesia y que las iglesias que se están levantando con la palabra de fe, con un anhelo de ver el mover del Espíritu, van a ser las iglesias del fuego para este tiempo. Y Dios no lo trajo por casualidad a este lugar. Si usted quiere solamente una religión y algo sencillo, tal vez este no va a ser el lugar que más le guste, porque aquí van a haber servicios salvajes, aquí van a haber personas saltando, van a haber personas siendo sanadas, van a haber personas cayendo al piso, postradas, derritiéndose delante de la presencia de Dios, algunos gimiendo. Y si de pronto a usted le parece que eso es raro, tal vez usted no ha visto la presencia de Dios. Pero si hay alguien que quiera ser portador de ese fuego, le voy a pedir el favor que nos pongamos de pie. Y lo primero, obviamente, es: usted necesita al Dios que es fuego consumidor en su vida y en su corazón. Lo primero es recibir a Jesús. Creo que aquí somos familia, y si usted ya tiene a Jesús como Señor y Salvador, ya hay una llama encendida en su corazón. Pero si usted nunca ha entregado su corazón a Jesús, yo quiero
simplemente darle la oportunidad que a través de sus palabras, a través de una oración, usted lo invite a su vida. No sé si de pronto alguien vino por primera vez. A veces en tiempos de celebración también invitamos personas, pero si usted nunca le ha entregado su corazón a Jesús y de pronto siente el frío de este mundo, el vacío en su corazón, yo quiero decirle que no hay nada más agradable que tenerlo Él en nuestra vida. Ahora, esas personas que respondieron es porque están felices de haber recibido a Jesús. ¿Cuántos están felices de tener a Jesús? Ahí hay luz, ahí hay gozo, ahí hay paz, ahí está ese lugar donde nos sentimos cobijados, resguardados, protegidos, calienticos en la presencia de Dios. Pero si usted de pronto se siente vacío y le hace falta ese fuego, es muy sencillo. Usted con sus palabras puede decirle: Dios, yo creo en ti, creo en tu Hijo, creo en lo que Él hizo por mí y yo quiero que entres a mi vida. Si ese es usted en esta noche, me gustaría que antes de que continuemos, levante allí su mano para que usted pueda tener la certeza de que Jesús está en su corazón. Veo una mano levantada, veo un par de manos levantadas. Gloria a Dios. Ahora, levante su mano ahí al cielo, ¿cierto? Y no les voy a pedir que pasen en este momento, pero quiero que repitan esto conmigo. Padre Celestial. Y toda la iglesia, vamos a decirlo: Padre Celestial, yo creo en tu Hijo Jesús, que murió en mi lugar para que yo no tenga que morir. Yo creo que Él resucitó y que Él vive para darme un lugar en el cielo. Y yo abro mi corazón y hoy te confieso, Jesús, como mi Dios, como mi Rey, como mi Señor, como mi Salvador. Entra en mi vida, guíame y yo te seguiré por siempre. Amén. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos para todos aquellos que hacen esta oración, y démosle un aplauso también a ellos. Gloria a Dios. Si usted hizo esta oración por primera vez, no se vaya sin hablar con alguno de los servidores que tienen las chaquetas negras muy bonitas, ¿cierto? Que dicen en casa, y cuénteles, porque queremos como iglesia servirles. Estamos aquí para ustedes. Ahora, si no tiene la oportunidad de seguir viniendo, de pronto está de visita solamente hoy en la ciudad, busque un lugar donde congregarse, lea la Biblia, que eso es lo más importante, alimente el fuego del don de Dios que está en su corazón. Amén. Ahora, pero quiero algo más, y vamos a orar a Dios, ¿sí? ¿Está bien?